Bienvenidos a todos. Parece que somos un poco pequeños hoy, no hay tanta gente, pero es un gozo adorar a nuestro Señor siempre. Dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy con ellos. Hermanos y hermanas, el Señor nos llama a su presencia con estas palabras de Salmo 98. Donde dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Jesús. De nuestro Dios. Hermanos y hermanas, como Dios nos ha llamado a su presencia, vamos delante de Él en oración, preparando los corazones, pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Vamos a orar. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a cantar número 419 como respuesta al llamado de adoración. 419. Espero que ya tienen todo memorizado de esta canción. Vamos a cantar 419. Dios nos saluda con estas palabras de Colosenses. A los santos y fieles hermanos en Cristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Como estamos ahora en tiempo de adoración, vamos a adorar a nuestro Dios cantando himno 365, los que esperan en Jehová. Corazones
Vamos también a cantar número 308, tal como soy de pecador, reconociendo que siendo pecadores, aún así Cristo nos ha redimido, nos da nueva vida y Él nos da perdón por medio de su sangre. Vamos a cantar 308, las 4 estrofas. Pueden tomar sus asientos. Por favor, abre sus Biblias conmigo a Salmo 18. Salmo 18. Salmo un poco largo, vamos a leerlo todo. Salmo 18, al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová,
y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbaraté ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aun a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Este salmo, hermanos y hermanas, se encuentra David escribiendo porque en sus días él enfrentó peligros y Dios le cuidó. Pero vemos el cumplimiento perfecto de este salmo en Jesucristo. Él quien es verdaderamente
perfecto, verdaderamente limpio y por lo tanto también verdaderamente vencedor. Como dice aquí en estas palabras, grandes triunfos da a su rey. Dice, hace misericordia a su ungido, a David y también a su descendencia para siempre. Qué buena palabra para nosotros, saber que Dios cuida de nosotros. Conquista a los quienes quieren destruir a nosotros. Vamos entonces delante de nuestro Señor en tiempo de oración congregacional. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque eres el Rey quien conquista, el Rey victorioso, el Rey perfecto. Te damos gracias que en Cristo encontramos esta victoria. En Cristo encontramos la nueva vida. En Cristo encontramos el perdón de pecados. Te damos gracias, Señor, porque por medio de Cristo Jesús, el Salvador y la única roca y refugio fiel, tenemos salvación, tenemos seguridad y promesa de que estarás con nosotros. Pedimos seguridad, entonces, que nos des seguridad día tras día aquí en la iglesia y también en el trabajo, en la casa y fuera de la casa cuando hacemos nuestros quehaceres. Pedimos, Señor, que estés con nosotros para bendecirnos, para guiarnos y para protegernos. Como eres el buen pastor, Señor, pastorea a nosotros. Pedimos, Señor, que estés con nosotros cada día para poder gozar en la verdad que nos has protegido. Pedimos que nos cuides en particular, Señor, con nuestras necesidades y nuestras dificultades espirituales. Sabemos que el mundo, el diablo y hasta a veces nuestro viejo hombre, el viejo ser, nos acusan, nos buscan atrapar, nos buscan tentar. Pedimos, Señor, que estés con nosotros para quitarnos de estas situaciones, para librarnos continuamente del pecado y de la tentación. Pedimos, Señor, que nos cuides para que podamos continuar en cada día gozando en el Evangelio. Pedimos, Señor, por los que han caído en pecado o están metidos en pecado. Pedimos, Señor, que les des arrepentimiento para despertarles de donde están dormidos, para hacerles recordar y reconocer que sin ti no somos nada. Señor, queremos aferrarnos a ti. Afiérrate a nosotros, o aférrate, perdón, a nosotros. Señor, ayúdanos de estar siempre, constantemente en oración, regularmente y continuamente meditando en tu palabra de día y de noche. Enséñanos a apartarnos del mal, a ser separados de la violencia, a no engañar a los demás, pero ser fieles y ser también honestos con nuestras vidas. Pedimos, Señor, por cada uno de esta iglesia, que estés con ellos también para cuidar de su salud. Ahorita hay mucha enfermedad aquí en Sanborn y en Iowa. Pedimos, Señor, que estés con nosotros para protegernos. Donde hay enfermos, cuida de ellos. Donde hay débiles, cuida de ellos para darles fuerza también. Pedimos, Señor, que suples para nosotros todo lo necesario.
Pedimos para esta iglesia, de los que vienen en la tarde con el grupo hispanohablante, que estés con nosotros para crecer, para ser abiertos en hablar de Cristo Jesús con los demás, en invitarles a llegar. Pedimos también por los que hablan inglés y los que van al servicio de las 5 de la tarde, que estés con ellos. Guíales, bendíceles, para escuchar tu palabra, para gozar en ella, para aplicarla. Pedimos todo eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a continuar cantando número 244. 244, pónganse de pie para cantar todas las estrofas, las 5 estrofas de Glorioso Cristo. Asiento. Abre sus Biblias, por favor, conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer de versículo 6 hasta 15 y vamos a enfocar en versículo 13 hasta 15. Y lo que verán mientras estudiamos, este pasaje tiene mucho, pero muchísimo que ver con lo que vimos la semana pasada. De hecho, como expliqué la semana pasada, aquí tenemos un repaso, podemos decir,
de lo que vemos en versículo 9 hasta 12. Pero cuando consideramos el pasaje veremos que es más que un repaso. No solamente es repaso, añade imágenes para ayudarnos a entender las verdades, que tenemos vida en Cristo, que tenemos perdón en Jesús, que tenemos seguridad por medio de su muerte y su resurrección. Vamos entonces a leer y estudiar, o leer empezando en versículo 6. Escucha la palabra de Dios. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, vamos a orar. Dios, abre nuestros corazones y abre nuestro entendimiento hoy para poder recibir y entender esta tu palabra. Enséñanos, Señor, que en Cristo tenemos toda seguridad, toda confianza, cada bendición. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Congregación del Señor Jesucristo, a veces en la televisión o en una revista o en un periódico encontramos un anuncio que vende producto diseñado para mejorar sus vidas. Tal vez sea un producto para mejorar el cabello, tal vez sea un producto como un tipo de maquillaje para quitar las arrugas, tal vez sea un tipo de jabón que quite todo lo necesario. Pero en ese tipo de anuncio, muchas veces estos anuncios tienen algo muy particular. Tienen fotos del antes y del después. Es muy común ver estos anuncios, donde a un lado tienes el antes, y en el antes ves el hombre calvo o la camisa muy sucia, y luego tienes el después, el hombre con mucho pelo y también los trastes limpios o la camisa muy limpia. Por supuesto, el punto, la idea de estas imágenes es mostrarnos de una manera muy visual el cambio que ha ocurrido. Bueno, lo que tenemos ante nosotros aquí es algo muy parecido, congregación. Pablo continúa su mensaje de la semana anterior, regresando a las mismas ideas, pero para darnos una pintura, o más bien dos imágenes, el antes y el después.
para mostrarnos cuán drásticamente hemos sido cambiados, cuán drásticamente o cuán grandemente es o hemos recibido la salvación. ¿Qué tenemos en Jesucristo? ¿De qué beneficio es Jesucristo nuestro Señor? Lo que éramos antes de Cristo y lo que somos después. Pablo nos habla de tres cosas aquí, hermanos y hermanas. Dios nos dice por medio de Pablo que somos los muertos vivificados, los deudores perdonados, y también en Cristo hay los gobernantes conquistados, los muertos vivificados, los deudores perdonados y los gobernantes conquistados. Empezamos con los muertos vivificados en la primera mitad de versículo 13. Mira lo que dice. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Congregación, el primer punto que Pablo hace aquí es que en algún momento en el pasado fuimos muertos en nuestros pecados, espiritualmente muertos, amando el pecado, amando la maldad. Y eso es algo que la Biblia, claro, enseña muchas, pero muchísimas veces. Efesios 2 nos dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Salomón dice en Eclesiastes 7, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Salmo 14, de la misma manera dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Seguramente eso es una verdad que ustedes han escuchado muchas veces antes. De hecho, hasta la semana pasada tomamos tiempo para considerar esta verdad. Si recuerdan, versículo 11 y versículo 12, que fuimos sepultados con Él en bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe del poder de Dios que levantó de los muertos. O sea, sí fuimos muertos en algún momento. Este pasaje nos habla de nuestras vidas como vidas de incircuncisión. Tanto como los gentiles hace siglos no conocieron a Dios, no tuvieron la palabra de Dios, y la incircuncisión era símbolo de eso. De la misma manera, aquí dice Pablo, estos colosenses y nosotros también fuimos muertos, espiritualmente incircuncisos. Pablo repite este punto porque merece ser escuchado. Es punto importante porque es completamente cierto. Es cierto en un sentido general. Si miramos al mundo y si consideramos, examinamos el mundo, veremos la corrupción que hay en el mundo. Todos ustedes, cada uno de ustedes ha experimentado eso en el mundo. Han tenido amigos que los ha traicionado. Han visto injusticias con sus propios ojos. Han conocido a personas que se deleitan, gozan en la maldad. La corrupción, la inmoralidad están por todas partes y la muerte espiritual apesta ante el Señor. Es cierto cuando vemos al mundo. Es cierto también para estos colosenses. Un poco más adelante en capítulo 3, Pablo va a decir sobre ellos que andaban en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría. Su pecado demostró que en el pasado no tuvieron ellos amor para Dios. No quisieron hacer el bien. Y si es verdad para el mundo en general, si es verdad para los colosenses también, hermanos y hermanas, eso es verdad para nosotros. Si no eres cristiano, es cierto para ti ahora, pues tus obras prueban tu corrupción. Tu vida emite mal olor delante de Dios. Y si no te arrepientes, el incrédulo, la promesa de Dios para el incrédulo es que la ira de Dios está sobre ti. Pero al contrario, amigos, si están en Jesús, si confían en Cristo, entonces reconocerán que antes que de tu salvación, fuiste muerto, estabas muerto en tus pecados y transgresiones. Tu amor por el pecado y tu rebelión contra Dios eran tales que no deseabas bendición y bondad de Dios. Pero Pablo dice aquí que en Cristo hemos recibido vida. Hemos sido regenerados. Dios toma nuestra muerte espiritual y respira, suspira vida en nosotros. Y específicamente nota aquí en el pasaje la fuente, el centro de nuestra vida. Dice versículo 13, que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, hemos recibido nuestras vidas en Jesús, juntamente con Cristo. Se nos ha dado vida o hemos recibido vida. ¿Y qué significa esto? Significa que de la misma manera que Jesús recibió o resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, de la misma manera que Cristo destruye la muerte, de la misma manera que Cristo devuelve a la vida o regresa a la vida, así también Dios nos dio vida en nuestros corazones. Tomó nuestros corazones de piedra y los hizo latir de nuevo. Eso significa que si conoces a Jesús, antes le odiabas, pero ahora lo amas. Antes amabas el mal, pero ahora amas la justicia. Ahora, amigos, en Cristo tienen corazón que late con sus mandamientos, pies que caminan por sus sendas, ojos que buscan su palabra, oídos que aman escuchar su nombre, bocas que buscan hablar del Salvador. Considera el antes y el después. Compáralos, amigos, en sus corazones. Gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Congregación, si podemos aplicar esto a nuestras vidas. Hemos recibido nuestra vida de Él. Hay que regocijar en esto. Hay que gozar en la verdad que tenemos nueva vida. Hay que que esta verdad sea de aliento y de gozo para ustedes en momentos de dificultad. ¿Tienen tentación? Pueden decir, yo tengo a Cristo y soy vivo en Él. No puede continuar en las obras de muerte. ¿Has caído en tentación? ¿Has pecado? Puedes decir, pero mira, Cristo me ha dado vida y por eso puedo dejar este pecado. Puedes decir, no soy lo que fui. Estaba muerto, pero ahora vivo, pero ahora veo, pero ahora conozco, pero ahora entiendo y por eso continuaré.
Al otro lado, hermanos y hermanas, si nosotros tenemos nuestra vida en Él, considera esto y considera lo que significa de nuevo. Si nosotros vivimos, hay que actuar como gente viva. No descomponiéndonos, no apestando, no ofendiendo a nuestro Dios, pero creciendo, siendo activos, conscientes de lo que sucede en nuestro alrededor. Y por lo tanto, amigos, si estás vivo, si vives en este momento, muéstralo. Mueve un poco. Cuando se trata de la vida, busca de vivir y dejar los hechos del pasado. En segundo lugar, hermanos y hermanas, vemos aquí los deudores perdonados. Los deudores perdonados. Vemos eso en versículo 13 y 14. Mira conmigo ahí. Dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así como Pablo habló de nosotros como muertos, así como Pablo nos dio el antes, aquí vemos el antes. Pablo dice que fuimos deudores, personas que deben algo. La Escritura nos deja muy claro que esto es el caso. La ley de Dios en el Antiguo Testamento señala o apunta hacia la verdad que estamos en deuda contra Dios. La ley moral nos muestra que somos imperfectos, que somos pecadores, rebeldes, merecedores de condenación. Las leyes ceremoniales nos muestran que somos deudores y que merecemos la muerte y que necesitamos el único sacrificio de Jesucristo. Cuando mataron a estas ovejas y los bueyes y cada animal, ellos vieron la sangre y dijeron, mi pecado requiere sangre para ser perdonado. Yo debo mi sangre, debo la muerte. Las leyes civiles nos muestran que necesitamos a Jesús como nuestro rey y gobernante, pues el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando vieron toda la ley de Dios y todos los mandamientos, sabían que necesitaban a alguien para gobernarlos, para mostrarles cómo vivir, cómo ser agradecidos en el Señor. Por nosotros mismos estamos condenados. Hay un registro de nuestra deuda ante Dios, un libro de nuestras transgresiones, una biblioteca de nuestra inmundicia. Y el Dios que todo sabe nos condenará por cada uno de nuestros pecados, pues Él siempre tiene abierto ese libro, grabando cada acción de nuestro pecado. Pero si estamos en Jesús, amigos, esta deuda ha sido destruida. Presten atención a la promesa de perdón que tenemos aquí. Consideren la verdad que hay perdón primero. Versículo 12 o 13 nos dice esto, perdonándoos todos los pecados. Y no tan solo entonces hay perdón, pero hay perdón para todos los pecados. O sea, no hay un pecado que nos resta pagar. Jesús no viene y paga parte del asunto. No. Hay perdón por todos nuestros pecados. Consideren también lo que sucede en el perdón. Pablo dice en versículo 14 que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. El punto aquí, como dije, es que hay registro contra nosotros. Dios, juez perfecto y omnisciente,
conoce todo lo que pasa en la creación, conoce cada de nuestros pecados contra Él, como si tuviera un papel con todo escrito. Para aquellos que no están en Cristo, es cierto que todavía tienen esta lista preparada para su condenación. Pero para aquellos que están en Cristo, Cristo ha borrado el registro de cada pecado que ha cometido. Ustedes saben que cuando tenemos nuestro estudio bíblico cada domingo, yo escribo en mi pizarrón, tal vez no tengo ortografía muy buena, pero al final de cada clase, al final de nuestro estudio bíblico, ¿qué hago? Tomo y borro todo lo que está en el pizarrón. Así es el perdón de Dios. Consideren también cómo ocurre nuestro perdón, de qué manera tenemos perdón. Dice Pablo que nos quitó de en medio y lo clavó en la cruz. Cuando Cristo estaba en la cruz era como si nuestra deuda fue clavada ahí. Tal vez recuerdan cuando Cristo fue crucificado, que fue clavado arriba de Él una noticia que dice: este es Jesús Nazareno, el Rey de Israel. Eso fue la carga, eso fue como el por qué fue condenado a morir. Su lista de sus pecados, por supuesto, o sus imaginados pecados. Pero Pablo nos dice aquí que así como esto fue clavado en la cruz, también nuestro pecado fue clavado, el récord, la grabación de nuestro pecado. Así como Cristo jadeó, sangró y luchó, también nuestro pecado. Así como Cristo exhaló su último suspiro, también nuestro pecado murió. Así como Cristo fue metido en el sepulcro, en donde nuestro pecado también fue enterrado. Porque al que no conoció pecado, dice 2 de Corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los colosenses sabían esto, pero Pablo quiere despertarles, quiere hacerles recordar esta verdad. Recuerden que había falsos maestros en Colosas. Y esos falsos maestros enseñaban en parte que nosotros debemos observar la ley ceremonial tanto como moral. Enseñaban que necesitamos la circuncisión, que necesitamos observar ciertas festividades, que no podemos comer ciertos alimentos. Imaginaban ellos que la ley sigue siendo algo que cumplir. La ley es algo que sigue sobre nosotros para condenarnos. Enfatizaban lo que debemos hacer, lo que necesitamos para cumplir con ciertos ritos religiosos. Por eso, Pablo repite esta verdad. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Piensa en eso, hermanos. Si son salvos, si confían en Jesús, no hay ya registro de nuestros pecados en el cielo. Ya no hay grabación, ya no hay libro con nuestros pecados. Dios tomó ese manuscrito, tomó una pluma, lo sumergió en la sangre del Salvador y borró todo en nuestra cuenta. Borró cada pecado que han cometido. Si pertenecemos a Jesucristo, ese libro de nuestras
perdón, rebeliones, ha sido reemplazado con una sola nota, pagado en su totalidad. Más bien, el libro que fue lleno con nuestros pecados y nuestras transgresiones, ahora es lleno con la justicia de Jesús, con la perfección del Salvador, acreditada a nuestra cuenta. ¿Lo han visto en sus vidas, amigos y amigas? ¿Han experimentado eso? ¿Creen esa verdad? Porque sí es verdad. Si están en Jesús, que hay perdón. Por lo tanto, si alguien les dice que para ser salvos necesitamos algún ritual, necesitamos rezar a los santos, necesitamos llevar cierto tipo de ropa, necesitamos evitar los alimentos, necesitamos seguir ciertas tradiciones, nosotros podemos decir no. No necesitamos escuchar a esa gente. La deuda que tuvimos ya no está. Pero segundo, hermanos y hermanas, si nuestro pecado ha muerto, si la deuda ya se fue, deja el pecado atrás. Pablo dijo en Romanos 6, así también nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y otra vez Colosenses capítulo 3, versículo 3, habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Vive en Él. En tercer lugar, vemos aquí los gobernantes conquistados. Los gobernantes conquistados. Versículo 15 dice lo siguiente. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Congregación, hay muchos gobernantes, muchas autoridades sobre nosotros. Y cuando pensamos en estos gobernantes, esas autoridades, fácilmente podemos sentirnos abrumados, con temor, con miedo. Hay gobernantes terrenales, nuestros gobernadores, legisladores, jueces, presidentes, la policía y otros más. Y aunque ahora puede haber cierta libertad religiosa, eso no siempre es garantizado. Puede llegar el día que enfrentamos persecución. Algunos de ustedes han experimentado persecución de una forma u otra. Y por eso cuando pensamos en esos gobernantes, tal vez tenemos un poco de miedo. De la misma manera, amigos y amigas, cuando pensamos en la vida espiritual, hay lo mismo. Si han prestado atención a la serie de sermones que ha predicado el pastor Donovan en las últimas semanas, recordarán las palabras de Éfesos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Y cuando pensamos en esos seres espirituales que son mucho más fuertes que nosotros, cuando pensamos en Satanás, cuando pensamos en los diablos, cuando pensamos en lo que no podemos ver, el hecho de que trabajan incansablemente para llevarnos el pecado, el hecho de que están siempre buscando quién destruir, estoy seguro de que podemos caer en desesperación. ¿Qué podemos hacer nosotros
contra el diablo, este ser tan antiguo. Bueno, antes de la salvación no podíamos hacer nada. Aquí entra en esa antes y después que hemos visto. Antes de la salvación estuvimos bajo el poder de Satanás, bajo su dominio, bajo su ataque, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, completamente bajo su mando. Lo que él decía, nosotros queríamos. Pero mira las palabras de Pablo aquí. Jesucristo, por su muerte en la cruz, desarmó a los gobernantes, les quitó su autoridad, les despojó de cualquier poder que tuvieron, destruyó sus obras y gobierna ahora sobre todas las cosas. Y eso es seguramente cierto para los gobernadores terrenales. La Biblia nos recuerda que aunque todos los poderes del mundo conspiraron para matar a Jesucristo, sus deseos fueron frustrados. Cristo avergonzó a Herodes, a Poncio Pilato, a los líderes judíos, y ellos se vieron obligados a mentir y fingir que cuando Cristo resucitó, que alguien tomó su cuerpo. Con su resurrección, los gobernantes de este mundo recibieron la noticia y la advertencia de que Cristo es el Rey sobre la creación. Tal vez recuerdan que hace unos meses Pastor Donovan predicó de Salmo 2. Y si tienen tiempo esta semana, lee este salmo de nuevo, pues nos habla de Jesucristo. Que todo el mundo busca la destrucción de Jesús. Que se conspiran y dicen, echemos sus cuerdas de nosotros. Pero aún así el que está sentado en los cielos se reirá y dirá, yo tengo mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hablando de Jesús. Pero más al punto de Pablo aquí. Él antes sí fuimos bajo el poder del diablo. Pero por la muerte de Jesús en la cruz, estos gobernantes de este mundo fueron desarmados. El diablo y todo su ejército fueron atados. Su dominio sobre este mundo terminó. Cristo pisoteó la serpiente, aplastó su cabeza y después de luchar contra la misma muerte, Cristo salió victorioso del sepulcro. A Él es toda la gloria. A Él toda la perfección. A Él la victoria. Pablo usa esta idea aquí de un triunfo. Y en los días de los romanos, cuando un rey o un general muy famoso hizo algo para ganar la victoria, entró en Roma y detrás de ese general iban los líderes de la oposición, los generales capturados para ser vendidos como esclavos. Asimismo, Cristo en la cruz destruye a Satanás y todo su reino. Y ya en los cielos, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. El diablo y los demonios bajo sus pies. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no teman a gobernantes terrenales. Ellos, ¿qué pueden hacer? Nosotros pertenecemos a Cristo. No teman a gobernantes espirituales. Ellos, ¿qué pueden hacer? No hay necesidad de adorar a ángeles ni a ningún ser espiritual porque están bajo sus pies. No hay necesidad de temblar al pensar en Satanás porque Él está atado por nuestro Salvador.
No hay necesidad de temer ni siquiera la muerte, porque llegará el día en que la muerte será destruida. Como dijo un poeta, John Donne, después de un breve sueño despertaremos eternamente. La muerte no será más. Muerte, morirás. En vez de temer a estos, teme a Jesucristo. Obedézcanlo. Mírenlo a Él. Adórenlo. Pues en Él tenemos el antes. En Él tenemos el después. De muertos a vida. De deudores a libertad. De esclavos bajo el dominio de gobernantes. A siervos de nuestro Señor. Como dice Salmo 2, bienaventurados todos los que en Él se refugian. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias otra vez por la oportunidad de estudiarla. Señor, pedimos que usas nuestro pasaje para poder aplicar la verdad que en Cristo tenemos todo. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, vamos a continuar cantando número 366. 366 en Jesucristo. Pónganse de pie para cantar. Pueden tomar asiento. Vamos a recibir ahora la ofrenda dada siempre para el ministerio latino y vamos a escuchar, vamos a recibir la ofrenda.
Ya, hermanos y hermanas, la bendición de nuestro Dios, pónganse de pie, por favor, para la bendición que viene de Romanos 16, tiene mucho que ver con lo que vimos. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vamos a cantar la doxología 6:24. Dios les bendiga, que tengan buen día y buena semana.